Muy bien, en este tutorial, y espero que te encante y te fascine este programa, bienvenido a un nuevo canal de El Profe Obed, y te voy a mostrar cómo poder utilizar este programa. Si tú quieres obtenerlo, dale clic a la liga que te dejo aquí arriba y podrás obtener automáticamente la información para que puedas descargarlo. También recuerda que debajo de este video también te dejo la información directamente. Muy bien, pues vamos a comenzar. Del lado izquierdo nosotros tenemos los diferentes iconos que nos van a permitir observar diferentes partes del cuerpo. Aquí son los nervios, el corazón, ¿no? Los pulmones, los músculos, la parte del estómago, ¿no? Otra parte y así sucesivamente, ¿ok? Ahí está. Y pues obviamente la piel, ¿vale? Dependiendo de lo que nosotros queramos. En la parte de arriba nos aparece poder cambiar de sexo. Bueno, aquí no se ve mucho la diferencia, pero si yo pongo, por ejemplo, la piel y cambio de sexo, pues me va a cambiar dependiendo, ¿verdad?, del sexo que yo quiera, ¿no? Ahí está. Excelente, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces ahí nosotros lo tenemos. Perfecto. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos del cuerpo, es lo que nosotros hacemos que aparezca y desaparezca de la información que nosotros tenemos. Muy bien, voy a irte mostrando parte por parte que nos van a ayudar y cómo poder trabajar con ellos. A ver, y aquí está el programa, y si yo le doy clic a un hueso, sin importar cuál sea, por ejemplo, se me antoja darle clic a este, automáticamente nos sale esta ventana. Esta ventana nos va a salir por cada parte del cuerpo, sin importar cuál sea. Puede ser el riñón, el estómago, el cerebro, algún nervio, alguna vena, algún hueso o alguna articulación. En todas nos va a salir esta ventana o este recuadro, ¿vale? Donde nos va a venir el nombre de la parte del cuerpo. Por ejemplo, si yo aquí coloco, aquí está, por ejemplo, estas, y yo selecciono una, por ejemplo, esta, ¿vale? Me dice, ¿no? ¿Qué parte del cuerpo es la que yo tengo, ¿no? Que es aquí femoral, etcétera, ¿no? Entonces, hasta las más pequeñas, por ejemplo, voy a seleccionar esta. Es una de las más pequeñas y me aparece su nombre. Ahora, en cada tarjeta que nosotros tengamos del nombre, automáticamente nos van a salir estos dos botones. Este botón es para darnos la información del órgano que nosotros estamos seleccionando. Aquí dice, las arterias circunflejas, femorales, lateral y medial son ramas de la femoral profunda. Donde está, que vuelven el cabello del fémur. La arteria circunfleja femoral lateral nace del lado lateral de la femoral profunda, pasa por detrás de los músculos sartorio y recto femoral y se divide en las ramas ascendente, transversa y descendente, ¿no? Ahí nos da la información obviamente de toda esta parte del cuerpo. Ahora, bueno, voy a seleccionar uno que sea más visible. Ahí está, ¿no? Por ejemplo, el hilón, y aquí ya lo tengo, ¿no? Muy bien. La siguiente herramienta o la siguiente parte que nosotros tenemos es un estetoscopio. Si yo le doy clic, automáticamente me sale información de enfermedades que puede tener este hueso, en este caso. Y yo escojo una vena, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces aquí tenemos las diferentes enfermedades que tiene. Un ejemplo muy excelente que a mí me pareció muy bueno es la opción que tiene este programa de poder utilizar o poder ver que está actualizado. Yo le doy a una parte del pulmón y aquí me salen algunas enfermedades, por ejemplo las alergias, el asma, la bronquitis crónica, colapso, efisema, fibrosis pulmonar, fibrosis quística, etc. Pero aquí la que más me interesa para ver que el programa está actualizado es las infecciones por coronavirus. Si yo le doy clic, automáticamente me dice: los coronavirus son virus comunes que la mayoría de las personas tienen en algún momento de su vida. Son frecuentes en todo el mundo, etcétera, ¿no? Y aquí pues obviamente nos dice qué es lo que afecta, ¿no? O cuáles son los reflejos o los síntomas que tiene el cuerpo cuando tiene esta enfermedad que pues estamos seleccionando, ¿ok? Muy bien. Ahora, aquí solamente me aparecen dos botones y me va a aparecer por cada parte del cuerpo que yo escoja. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, si yo escojo un músculo, también me va a salir, ¿ok?
Pero date cuenta, y aquí voy a explicártelo, date cuenta que cuando yo escojo un hueso, me sale este último icono, el tercero, y tiene como 3 colores y tiene automáticamente un hueso. Si yo le doy clic, me aparece automáticamente el hueso y cada color que se ve aquí es una unión, ¿vale? O extensión o intersección, ¿verdad? Entre hueso y hueso. Entonces aquí ya lo tenemos. O articulación, sería la palabra correcta. ¿Ok? Tenemos la articulación de cada hueso. Por ejemplo, yo le voy a dar clic a alguno de la mano y automáticamente, permítanme. Ahí está. Y automáticamente me sale esta parte del cuerpo y con qué se une. Si yo le doy clic automáticamente a la unión, me dice con qué hueso, ¿vale? Con qué hueso se une. ¿Ok? Muy bien. En la parte de los músculos, nosotros tenemos, aquí está, otra opción. Es diferente. Si yo le doy clic, ahora me aparece esta parte. Y automáticamente me dice con qué se compagina o qué es lo que está más cerca de esta parte del cuerpo. Por ejemplo, ahí nos aparecen, ¿no? Los detalles, ¿no? Por ejemplo, aquí las intersecciones, ¿no? Con qué es lo que se une, si con algunos nervios o algunas partes de la sangre, ¿no? Entonces esta es una parte muy muy interesante entre las intersecciones, entre la irrigación, entre la intervención, perdón, y los detalles, ¿no? Ahí está. Esto va a depender de un músculo en específico que yo haya escogido solamente. Y aquí me sale la información. Ahorita vemos más adelante esta parte. Muy bien. Entonces hasta ahorita pues hemos visto cómo se utilizan estos. Pero ahora, suponiendo que yo quiero ocultar esta parte. Yo tengo aquí abajo 4 botones, los cuales me van a permitir ocultar el órgano. Por ejemplo, le doy ocultar, y conforme yo vaya ocultando, puedo abrir, puedo hacer que aparezca, ¿vale? Esta parte del cuerpo, ¿vale? Ahí está. Y yo puedo verlo por dentro, ¿no? Así como se ve aquí, ¿vale? Porque lo acabo de ocultar. Si yo quiero ocultar otro, le doy aquí, le doy ocultar y se abre un poco más la visibilidad que yo tengo otra vez de el cuerpo. Voy a ocultar esto también para poder ver más adentro. Y así yo puedo ir ocultando piezas del cuerpo que tiene este programa. Ahora, si yo quiero que sea al revés y solamente pueda ver la parte del órgano y todo lo demás quitarlo, por ejemplo, si yo voy a ver un hueso, por ejemplo perdón, y quiero que lo demás se oculte, pues yo nada más le doy en ocultar todos y solamente me queda el hueso que yo seleccioné, sin importar cuál sea. ¿Ok? También puedo desvanecerlos todos, es decir, hacerlos un poco más transparentes. ¿Lista? Y el hueso que yo seleccioné, se queda como el color normal que tendría un hueso y los demás se quedan transparentes. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esas son algunas herramientas que yo puedo... ahí está, voy a mostrarlos todos. Que yo puedo utilizar con estas 4 botones. Ocultarlos, desvanecerlos, ocultar nada más el puro hueso y lo demás no, o viceversa. ¿Ok? Esa es una opción. Ahora vamos a pasar a otra sección. Entonces aquí ya lo tenemos. Yo puedo también, si es que lo utilizo para un asunto escolar, puedo utilizar el dibujar, que es con una crayola. Y automáticamente con mi cursor o mi mouse, yo lo voy a poner alrededor de la imagen y automáticamente yo puedo dibujar. ¿Vale? Yo puedo dibujar lo que yo quiera. Esto me va a servir, vuelvo a borrar, para que si yo deseo, puedo poner flechas o poner movimientos que siguen los huesos, ¿no? O puedo poner una palabra, ¿no? Una palabra en específico, dependiendo de lo que yo quiera dentro del diseño o el diagrama que yo estoy aquí colocando o explicando. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en la siguiente opción son el de la lupa. El de la lupa nos va a permitir buscar una parte del cuerpo sin necesidad de estar buscando en todo el esqueleto o estar buscando en todas las partes del cuerpo la información, sino automáticamente me va a permitir observar o ver una parte del cuerpo. Por ejemplo, le voy a poner riñón, ¿no? Y aquí está. Nota que si yo pongo riñón así, no me lo va a encontrar.
¿Por qué? Porque el buscador trabaja con acentos. Entonces yo lo tengo que poner tal cual viene en el nombre original, ¿no? O el nombre de la forma correcta. Si yo le doy clic aquí, le puedo dar clic en ir a, y automáticamente el programa me está llevando a esa parte del cuerpo. En este caso, pues es el riñón y ya tengo la información. Voy a poner otro. Por ejemplo, voy a poner cerebro. Vamos a poner cerebro. Aquí está. Le voy a poner ir a y automáticamente me lleva a la parte del cerebro, donde yo pues puedo analizarlo, ¿vale? A profundidad, dependiendo de lo que yo quiera, ¿vale? Muy bien. Y aquí está prácticamente el cerebro. Ahí está, ¿no? Muy bien. Eso es para poder colocar información específica. Vamos a poner otro. Le vamos a poner intestino. Recuerda que yo tengo que colocarlo de la forma correcta, porque si no, nunca lo va a encontrar, ¿vale? Ahí está. Lo doy clic y ya tengo yo el intestino, ¿vale? Entonces yo puedo mostrarlo o desvanecerlo, hacerlo un poquito más transparente, ¿no? Ahí está. Desvanecer, ¿vale? Muy bien. Ahí está. Y tengo yo las partes del cuerpo dependiendo de la lupa que yo tenga. Ahora, también yo tengo la posibilidad de capturar fotografías. Suponiendo que yo, por ejemplo, quiero trabajar con esto. Ahorita lo voy a volver a mostrar todo el intestino para que podamos utilizarlo. Por ejemplo, quiero mostrar también estos huesos, ¿vale? Por ejemplo, puedo mostrar esto y así, ¿vale? Si yo trabajo con solamente esto y quiero capturarlo para que mis alumnos tengan esta parte del cuerpo y aquí a los lados, como aquí, poder colocar señalamientos y poder colocar las partes del cuerpo o lo que conforma este órgano, automáticamente yo tengo la opción de guardar en imágenes. Si yo le doy clic, automáticamente me dice captura de pantalla guardada en imágenes. Bueno, es lo que anunció aquí. Si yo me voy a mis documentos, voy a buscar la carpeta que dice humano o que tiene el nombre del programa. ¿Ok? Perdón, es en imágenes, aquí está. Y aquí ya tengo la carpeta. Si yo le doy clic, vean que automáticamente se me creó la captura de esta parte. Yo puedo recortarla, puedo editarla, puedo imprimirla, puedo compartirla con mis alumnos dependiendo de lo que yo quiera. ¿Ok? Y ya lo tengo. Muy bien. Y puedo capturar lo que yo quiera. Por ejemplo, si yo quiero capturar la parte de atrás, ¿no? Pero a ver, quiero que aparezcan algunas vértebras específicas, ¿no? Ahí está, porque esas son las que vamos a analizar en clase o voy a estudiar. Entonces voy a colocarlo, capturo, me sale mi mensaje y ya me aparece la captura que yo previamente hice. Y esta yo la puedo compartir con mis alumnos sobre lo que yo quiera, ¿vale? Muy bien, vamos a eliminar. Regreso al programa. Eso me va a permitir capturar, ¿vale? Ahora, si yo estoy explicando en clase con este programa, puedo utilizar la versión historia. La versión historia me va a permitir ir y regresar o regresar en toda la información que yo estuve haciendo. Como ustedes verán, está regresando todo lo que yo hice, siguiendo los mismos pasos, oscureciendo o desvaneciendo lo que yo tenía. Aquí voy para adelante y me voy a volver a regresar lo que estaba yo apareciendo. ¿Okay? Entonces, la información de historia me va a permitir indagar o regresar entre las diferentes giros o diferentes perspectivas que yo ya he hecho en la parte del cuerpo. ¿Ok? Muy bien. También nosotros tenemos otra sección. Si yo le doy en vistas, en esta parte, es la sección que yo tengo por acá. Pero también existe la sección, ahí está. Yo le doy en vistas, automáticamente ya tiene aquí vistas prehechas, ¿vale? Que nosotros podemos ocupar. ¿Ok? Por ejemplo, región pelvina. Entonces aquí lo puedo dar. Y miren, ya tiene todo creado. Entonces para poderlo estudiar. Entonces puedo utilizar el esqueleto, que es el que yo hice. Es el que normalmente inicia nuestro programa. O puedo utilizar de las que tiene aquí el programa. Por ejemplo aquí. Y me especifica un poco más el cerebro. Y las partes de este. Si yo voy, por ejemplo, a diferentes cortes, yo puedo ver
estas partes de los órganos mucho mejor. Y puedo cambiar en estos momentos de hombre a mujer dependiendo de lo que yo quiera. Ahora, también yo tengo otras opciones, ¿no? Por ejemplo, el cerebro, con otras vistas. Muy bien. Otro sistema, ¿no? Entonces yo puedo, por ejemplo, desvanecer, hacerlo un poquito o ocultar. Y puedo ver un poco más de cerca el corazón y cómo viene por dentro. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Ahora, yo puedo aquí colocar, entre otras cosas que yo puedo mover aquí, puedo aparecer diferentes partes del cuerpo, dependiendo del aparato que yo requiera o necesite o vaya yo a enseñar o vaya yo a estudiar. Por ejemplo, aquí está. Interesante es esto, ¿no? Muy, muy interesante. Perfecto. Por ejemplo, puedo ocultar esto. ¿Está? Y puedo ver solamente la mitad. Excelente, excelente. Muy bien. Esto es en vistas, ¿ok? Entonces, vistas del sistema muscular, vistas del sistema digestivo, urinario, del sistema linfático, del sistema endocrino, del sistema reproductor, del sistema esquelético o vistas regionales. ¿Ok? Por ejemplo, si yo ya seleccioné una vista y me gusta o estoy estudiando yo puedo darle clic aquí y se va a guardar en favoritos. Puedo agregarlo y le puedo poner, por ejemplo, huesos a estudiar. ¿Ok? Le voy a dar en guardar. Automáticamente cuando yo le dé clic en huesos a guardar, yo puedo, por ejemplo, aquí puedo guardarlo en favoritos. Favoritos, ahí está. Perdón. Ahí está. Espérame un segundo, ahí está. Entonces yo puedo colocar, por ejemplo, y puedo guardar en favoritos. Agregar. Y puedo ponerle hueso nuevo, ¿no? Un ejemplo. Le doy en guardar. Y por ejemplo le doy aquí. Voy a poner la parte y le voy a poner aquí. Parte a estudiar. Entonces, estudiar. Entonces lo doy a guardar. Y si yo voy a mis favoritos, en la parte de vistas, aquí están, me aparecen los huesos o específicamente las partes que yo guardé. ¿Ok? Ahí está. Y acá hay otro. ¿Ok? Entonces automáticamente me lleva a esa parte. ¿Ok? Ahí está. Se guarda automáticamente. ¿Ok? Muy bien. Entonces eso me va a ayudar. También tengo la opción de editarlos. Y si yo ya no los necesito, pues simplemente puedo eliminarlos. ¿Ok? A cada uno de los favoritos yo les puedo poner su nombre específico. ¿Ok? Ahí está. Otra sección que también es interesante es la sección de las notas. La sección de las notas nos van a permitir agregar una nueva información de acuerdo a una parte del cuerpo. Y aquí nos dice los pasos. Da clic para insertar notas. Haz clic y arrastre para colocar una nota. O haz clic y arrastre en el semicírculo amarillo para arrastrarlo a una línea referencial. Entonces yo le voy a dar clic aquí y lo puedo arrastrar a un hueso específico. ¿Ok? Y que quiero que ahí se guarde la nota. O puedo darle doble clic, ¿verdad? Y puedo darle clic al hueso que yo quiero que se coloque. ¿Okay? Por ejemplo en este. Entonces aquí le voy a poner hola. Nuevo hueso. Que estudio. ¿Ok? Ahí está. Y le doy en guardar nota. Le voy a poner nombre. Nueva nota, ¿no? Nueva nota. Le voy a poner un nombre a mi nota. Guardar. Y listo. Nota guardada. La voy a cerrar. ¿Ok? La voy a dejar salir. Entonces si yo me voy, por ejemplo, hago esto, coloco diferentes órganos. O bueno, me voy a una perspectiva en específico. Por ejemplo esta. ¿Vale? Ahí está. ¿Ok? Suponiendo que yo estoy analizando esto y me voy a mis notas. ¿Vale? Y me doy a mis notas. Automáticamente me va a permitir agregar una nota o guardar una nota específica. ¿Ok? Entonces aquí ya lo tengo y escribir nueva nota. ¿Ok? Muy bien. Entonces esto me va a permitir crear notas que yo necesite, que yo requiera, que vaya yo utilizando
dependiendo de lo que yo requiera, de lo que yo vaya yo realizando en la investigación. Agregar nota o guardarla. ¿Okay? Entonces si yo, por ejemplo, le doy a escribir el título aquí, hola, ¿no? Ahí está, hola, se ha guardado. Entonces todas mis notas se van a guardar, y yo ya puedo analizarlas después. ¿Ok? Muy bien. Otra sección muy importante es el siguiente botón, es la sección de exámenes. Esto me va a permitir entender cuánto conocimiento yo tengo de una parte en específico del cuerpo. Por ejemplo, puedo escoger entre estos. Tengo diferentes. Y por ejemplo, si yo le doy en riñones, automáticamente me dice 5 preguntas que tengo que contestar de esta sección. Y si las contesto, automáticamente me va a sacar un 100%. Por ejemplo, selecciona una de las arterias renales. Una de las arterias, ¿no? Entonces, si yo selecciono aquí y le doy enviar, me dice incorrecto porque yo seleccioné una parte del cuerpo, o en esta sección que es la sección de los riñones, mal. Entonces, eso me va a meter en problemas, ¿no? Entonces, si yo quiero tener todas bien, yo tengo que volver a intentar y seleccionar la parte del cuerpo correcta. Le doy enviar. Nota que aquí me está diciendo que tengo 3 intentos y ya de ellos pues ya di 2, pero me queda un intento. Puedo hacerlo o puedo mostrar respuesta, que pues en este caso la respuesta se encontraba en lo que está resaltando de color azul. ¿Ok? Le doy en siguiente y ahora dice selecciona cualquiera de las pirámides renales, ¿no? Por ejemplo, yo voy a seleccionar esta, ¿no? Me dice que es incorrecto, pero yo lo voy a mostrar y son estas piezas. Y así me voy a ir con cada una de las partes, ¿le? Entonces una de las partes del riñón, y voy a ir mostrando, bueno, voy a adelantarlo para que vayamos avanzando. ¿Ok? Ahí está. Automáticamente al final me va a decir cuántos resultados tuve. En este caso, pues no contesté ninguna bien, pero si nosotros tuviéramos 5 de 5 respuestas correctas, aquí me saldría un 100%, o un 20 o un 40, dependiendo del número de preguntas que hayamos contestado bien. Yo le doy en salir, automáticamente pues me aparece esto. Por ejemplo, voy a ir a la de los dientes. Y aquí dice, selecciona un canino, ¿no? Entonces yo le voy a dar clic y le voy a dar en enviar. Incorrecto. Entonces voy a dar correcto. Entonces ya tuve por lo menos una correcta. Un incisivo lateral. Un incisivo. Creo que es este. No. Este. No. Incisivo. Este. Correcto. Segundo, premoral. Premolar, perdón. Selecciona un premolar. Pues el segundo, ¿no? ¿No? ¿Este? ¿Era este? La siguiente. Selecciona un primer premoral. Un primero. Parece que es este. ¿Este? Tampoco. Este. Tampoco. Entonces. Eran estos. Siguiente. Y así, ¿no? Tercer molar. Vamos a mostrar las respuestas para irme más rápido y poderles mostrar el resultado, porque en este caso yo ya tuve buenas, ¿no? Yo ya tuve buenas. Vamos a irnos más rápido y ahí está. Me dice, tuviste 3 buenas, ¿ok? Y de las que tú contestaste, pues es un 38%. Puedo reiniciarlo y puedo volver a comenzar mi examen escogiéndolo nuevamente. ¿Ok? Esa es la sección de los exámenes. Algo que me pasó mostrarles es que, por ejemplo, si yo voy a las vistas y selecciono esta parte, ¿ok? Nota que aquí arriba yo tengo la opción de poder cambiar entre las dos vistas, blanco y negro, lo que comúnmente ahora conocemos como claro y oscuro, dependiendo de lo que nosotros queramos. Esto ayuda para poder visualizar un poco mejor, a nuestra manera, las partes del cuerpo como nosotros bien nos parezca. ¿Ok? Muy bien. Aquí espero vayamos muy bien. Otra opción que nosotros tenemos dentro del programa es utilizar la sección de medios. La sección de medios no es otra cosa más que animaciones que nos van a permitir visualizar las partes del cuerpo. Por ejemplo, si yo le doy clic, automáticamente me muestra el funcionamiento de músculo. Si yo le doy clic a un músculo, me sale la información del músculo y puedo ir indagando o investigando, ¿vale? Respecto a la información. ¿Okay? Voy a salirme
Y por ejemplo voy a mostrar uno que me parece interesante, que es, ¿no? Entonces esto me va a ayudar bastante a poder visualizar las diferentes funciones que tiene este programa. Por ejemplo, ¿no? El cuello, ¿no? Cómo se flexiona. Ahí está, ¿no? Ahí está. Me gusta bastante de la mandíbula, cómo se mueve. Entonces ahí está, ¿no? Yo puedo verla más de lejos y puedo ver cómo el músculo se mueve, ¿no? Entonces si yo selecciono este músculo, me dice que es el temporal y me da la información de dicho músculo. O este músculo, que es el macetero, ¿vale? Entonces me está saliendo esta información, ¿vale? De acuerdo a lo que yo he escogido. Muy bien, esa es la sección de medios. Entonces tenemos la sección de vistas, la sección de exámenes y la sección de medios. ¿Ok? Muy bien. Ahora también por último tenemos la opción de poder seleccionar una selección múltiple. ¿Cómo funciona esto? Mira, yo selecciono aquí esta opción. Bueno, permítame, ahí está. Voy a seleccionar este primer botón que es la selección múltiple y me va a permitir seleccionar más de 2 partes del cuerpo. ¿Ok? Entonces yo puedo seleccionar esta parte y entonces yo puedo trabajar con esas secciones. Entonces me va a dar una información general, las posibles enfermedades de los que yo seleccioné. También puedo desvanecerlos, cambiar la vista para que se vea mejor, desvanecerlos, ocultarlos o viceversa. Solamente que aparezcan los que yo seleccioné y todo lo demás desaparece. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Listo. Y ahí los tenemos en una selección múltiple. Esto nos va a ayudar a seleccionar más de una parte del cuerpo y poder trabajar con ellas. Ahora, por último, si yo selecciono, por ejemplo, vamos al cerebro. Vamos a ir al cerebro para poder indagar en algo. Y por ejemplo, si yo le voy a ocultar, voy a ocultar la parte del cuerpo. Etcétera, ¿no? Ahí está. Entonces ahí nosotros tenemos, ahí está, la parte del cerebro. ¿Ok? Desvanecer. ¿Vale? Muy bien, ahí está. Esa es la parte del cuerpo. Entonces, nota que aquí lo último que me gustaría comentarte es de que no solamente puedes poner el historial, dibujar, seleccionar, poner en favoritos el historial, etcétera, ¿no? Entonces también nosotros tenemos la posibilidad de poder cambiar o girar o rotar la información del cuerpo, ¿ok? Entonces eso es muy muy importante. Ya hasta aquí hemos visto cómo funciona la selección múltiple, dibujar, notas, buscar, guardar imágenes, el historial, el favoritos y el de ampliar. Bueno, el de ampliar solamente es para que aparezca en una pantalla completa y me oculte todo, ¿no? En cuanto a las herramientas, ¿no? Ok, nos vamos a concentrar en esta parte, ¿no? Y nada más, ¿no? Y eso es lo que vamos a explicar. Muy bien. Entonces ahí nosotros lo tenemos. Sácale el máximo provecho a esta herramienta, ¿okay? Que sé que te va a fascinar bastante. Y sacarle el provecho a todo lo que tiene este programa para ti. Selecciona las partes, empieza a trabajar con ellas, ¿vale? Y así vas a poder entender cómo funciona un poco más nuestro cuerpo, ¿ok? Pues espero que te haya agradado este tutorial, ¿ok? Esperemos que te haya encantado y pues podamos vernos en otra ocasión. Recuerda que si tú tienes alguna pregunta sobre este programa, me puedes decir en la parte de abajo y con muchísimo gusto pues estamos para servirte. Mi nombre es Obed Huerta, soy el profe Obed y esperemos que te haya gustado este excelente video. Nos vemos en otro muy buen video para poder aprender más cosas para nuestra escuela o para poder mejorar en el conocimiento. Espero te haya encantado este video. Si fue así, no se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva, son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo para que se suscriban. Y no se les olvide checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página y mis redes sociales están debajo. Yo soy el profe Obed y les mando un gran abrazo, cerebros.